Generalmente, Cusco es la ciudad base para todo aquel viajero que quiera visitar Machu Picchu. En nuestro caso no fue la excepción. Llevamos solo lo necesario para emprender esta maravillosa aventura. Cargamos combustible y desayunamos un delicioso plato típico de la región, pues nos esperaban 234 kilómetros por recorrer. En la ruta cruzamos por el famoso pueblo de Ollantaytambo, que aún conserva la arquitectura inca, el cual hace parte del Valle Sagrado de Perú. Abra de Málaga es el punto más alto de la ruta, por ello recomendamos ir bien abrigados porque generalmente está nublado o lluvioso. Pasado este punto empieza un largo descenso acompañado de curvas, neblina y en ocasiones derrumbes, pues el clima hace que sea más susceptible a esto. Pasados 200 kilómetros aproximadamente, en el pueblo de Santa María termina el asfalto. Ahora nos restan 34 kilómetros de ripio. La vía es buena, pero hay que transitarla con mucha precaución. Finalmente, hasta aquí nos acompaña Tamica. Ahora nos preparamos para caminar. La caminata es relativamente tranquila. Recomendamos llevar zapatos de suela gruesa, ropa cómoda, agua y repelente. Hay muchos mosquitos. Acabamos de dejar a Tamica en hidroeléctricas y ahora vamos camino hacia Aguascalientes. Esta es más o menos nuestra ruta, ya les diremos cuánto nos demora. Se debe caminar al lado de los rieles, no sobre ellos. Aunque el tren se escucha desde lejos y siempre toca la bocina, hay que tener cuidado. Después de una larga caminata, el día de hoy llegamos al pueblo de Machu Picchu. Mañana continuaremos con nuestra visita por el mundo. Ahora caminando hacia Machu Picchu, 4 de la mañana. Y como pueden ver, a esta hora ya hay mucha gente. Recuerden que el ticket de entrada se compra en el pueblo de Aguascalientes, que está abierto de 5 de la mañana a 8 de la noche. Mientras caminamos, disfrutamos de un hermoso amanecer acompañado del canto de las aves. Nosotros recomendamos este horario, es mucho más fresco y además es el tiempo óptimo para regresar hasta la hidroeléctrica donde está el transporte.
Esta caminata, a diferencia de la del día anterior, es muy empinada, pero a paso lento y constante lo puedes lograr. Nosotros subimos en 1 hora, pero esto depende del estado físico de cada persona. Llegamos. Dura la caminata, pero bien. Llegamos. ¡Oh, sorpresa! Falcao. Es momento de disfrutar esta maravilla. Escuchando parte de su historia. Machos, que quiere decir hombres negros. Entonces, los trabajadores de la empresa ferroviaria, los viajeros y los primeros pobladores de la zona habían encontrado... Él no tenía ni la remota idea que Machu Picchu se encontraba allá. Él buscaba Vilcabamba. En las crónicas españolas se comenta mucho acerca de la ciudad inca de Vilcabamba, donde se comenta que la ciudad... Y observando los vigilantes silenciosos de las ruinas. Mientras se despeja, visitamos el puente del Inca. Estamos en el camino hacia el puente Inca. Es una pequeña caminata de aproximadamente 15 minutos que finaliza en este mirador donde se puede observar el ingenio inca. En nuestro regreso esperamos pacientemente que las montañas se despejaran para disfrutar de la vista. Poco a poco y lentamente apareció Machu Picchu. Empezamos nuestro recorrido. Es una verdadera obra de arte. Sus piedras están tan perfectamente talladas y colocadas que no cabe duda que los incas fueron unos genios. Diseñaron sistemas avanzados de acueducto, vivienda y zonas agrícolas. Aquí vemos su templo principal situado en el punto más alto de la ciudadela. Machu Picchu es asombroso, tiene muchas historias por contar y es uno de los grandes destinos para todos los viajeros. Imperdible, fue una experiencia maravillosa. De regreso a Cusco y finalmente visitamos las salineras Patrimonio Cultural de Perú. Sus formas de terrazas se originan por su explotación en la ladera de la montaña. Esperamos que este video les
les sea muy útil y los animamos a que viajen. Recuerden que todo lo que queramos hacer lo podemos lograr. Si tienen alguna duda, comentario o algo por agregar, no olviden dejarnos sus comentarios en la parte de abajo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos por las redes sociales. Con este concierto de aves nos despedimos. Hasta una próxima aventura. Gracias a Caro Caracol que nos cedió este espacio lleno de naturaleza, el cual hemos utilizado para descansar y editar fotos y videos. Gracias, Caro.